tema general es cobertura espiritual y les voy a mostrar lo que vamos a ver, el contenido. Hoy, al contrario de los miércoles anteriores, vamos a empezar con el caso práctico que es cobertura espiritual, y después de terminar el caso vamos a tener el receso que tenemos siempre para descansar, para agua, café y la ofrenda sobre todo, y luego vamos a ver este contenido. Jesús como el buen pastor, y ahí están los pasajes que vamos a ver, la motivación y llamado pastoral correctos, la funcionalidad de los ministerios establecidos por Cristo y la advertencia a los pastores. Todos estos del 2 al 5 responden al subtítulo que está ahí del contenido de la sesión 4. La correcta perspectiva bíblica que evita el abuso espiritual, o la correcta perspectiva bíblica de lo que es una correcta cobertura espiritual. Entonces, ya con eso en mente, vamos a regresar a cada punto, pero vamos a entrar de lleno al caso práctico que es cobertura espiritual. ¿Les parece? ¿Está bien? Siempre se acuerdan que si quieren participar o preguntar, levantan la mano y ahí Gustavo les va a hacer llegar un micrófono para que salga bien en la grabación. Bien, cobertura espiritual. La pregunta ¿es cobertura espiritual o franquicia comercial? Porque a veces se ha manejado así, como ustedes saben lo que es una franquicia, ¿verdad? Hay varios negocios en Guatemala que funcionan así, franquiciados, ¿verdad? Que, digamos, helado Sarita, voy a poner ese es un ejemplo porque sí sé que ellos trabajan como franquicias. Entonces, si yo quiero poner mi heladería de Sarita, entonces yo tengo que llenar ciertos requisitos de ellos me capacitan, me entrenan, me dan cierto equipo, y luego el contrato es que yo tengo que vender solo el producto de ellos y, ¿cómo se llama esto? Y darles una regalía, me imagino, algo así funciona la cosa, ¿sí? Pero a nivel comercial eso es común y es correcto, pero aquí la pregunta es si es una cobertura espiritual o una franquicia comercial. En algunos contextos eclesiásticos la idea de cobertura espiritual ha sido distorsionada. Digo en algunos porque no en todos, pero en bastantes. Lo que debería ser una expresión de cuidado, amor y responsabilidad mutua se ha convertido en muchos casos en un sistema humano de control, jerarquía y poder, ¿sí? Entonces es un asunto que se empieza a manejar así como una franquicia. Porque en el caso del ejemplo que les puse, helado Sarita sí tiene injerencia sobre el negocio que yo ponga, porque firmé con ellos que tengo que llenar los estándares de ellos, tengo que vender lo que ellos me dicen que venda, tengo que acuerpar todas las, digamos, las promociones o cosas que haga Sarita. Insisto, en ese ámbito es normal y está correcto, está bueno, es una estrategia de negocio. Pero en la iglesia no debe ser así, y algunos lo manejan de esa manera porque se vuelve un sistema humano, como dice ahí al final, de control, jerarquía y poder. Se presentan como padres espirituales, que es otra cosa que se usa mucho en esto de la cobertura espiritual, pero no son más que empresarios. Se llaman cobertura, pero terminan siendo cadenas. Se justifican con versículos, pero ignoran el evangelio. Entonces hay no en todos los que practican esto, y quiero hacer aquí quizás una remembranza histórica. La iglesia Guatemala y en todo el mundo, pero en Guatemala empezó con iglesias históricas, y las iglesias históricas practican, la mayoría de ellas, vamos a decir una cobertura, pero no es como esta, sino que ellos practican una cobertura como que dice, bueno, yo pongo una iglesia bautista aquí, y la que está más allá 3 kilómetros es bautista, y todas pertenecemos a un sector de las iglesias bautistas, ¿verdad? Y cada iglesia tiene un pastor, pero todos los pastores bautistas de ese sector conformamos un concilio de pastores bautistas, ¿sí? Entonces, así funcionan las iglesias históricas, como la bautista, la metodista, la centroamericana, la presbiteriana, la luterana, todos ellos funcionan de esa manera, con sus diferencias, pero funcionan así.
Pero eso es una funcionalidad más de representación y ahí sí, digamos, el ente superior a las iglesias que conforman ese sector se llama concilio, consejo, presbiterio, y ellos sí tienen cierta injerencia en la iglesia, pero no, voy a decir no demasiada, pero sí cierta injerencia, sobre todo en la movilización de los pastores. Iglesias pentecostales tradicionales también lo practican así, como por ejemplo la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de Evangelio Completo. Ellos están sectorizados, sus pastores están sectorizados, y entonces hay una práctica como de ese estilo, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de ese estilo, sino estamos hablando de un asunto de cobertura espiritual más reciente, más nuevo, en el cual lo que se enfatiza es eso de que yo soy tu cobertura y entonces me tenés que decir a mí, sobre todo ofrendar a mí, y ¿cómo se llama? Se vuelve un asunto así como de un negocio, pues, ¿verdad? En el cual tengo mis subagencias o agencias donde venden o tienen que vender lo mismo que yo enseño. Esa es otra cosa importante. Jesús no vino a franquiciar su reino, más bien Jesús nunca usó su autoridad para oprimir a nadie, ni estableció estructuras para engrandecer egos o construir imperios personales. Él lavó los pies, más bien él lavó los pies de sus discípulos, lideró desde la humildad y su llamado no fue a someterse a un sistema, sino a ser seguidores de él. ¿Sí? El Señor, quizás esta fue una de las decepciones de algunos de los discípulos, ¿verdad? Que ellos sí pensaban que él iba a ser un líder nacional, un mesías político que iba a destronar al imperio romano. Y cuando se dieron cuenta que no, entonces algunos se decepcionaron, porque eso era lo que esperaban. Pero él jamás los encasilló a sus discípulos en un sistema, bueno, y cuando él se refirió a su reino, él siempre dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Entonces, al decirlo de esa manera, el Señor estaba aclarando su funcionalidad, su postura, la razón de que Él vino a la tierra, pero Él jamás hizo una cuestión así de ¿cómo se llama?, de estructura para engrandecer su propio ego o el de alguien más. Cuando las coberturas humanas se convierten en herramientas, ¿para qué? Para exigir obediencia ciega, para controlar decisiones personales, para prohibir relaciones externas o ministerios independientes, para medir tu valor espiritual basado en a quién perteneces, o en cobrar cuotas disfrazadas de diezmo como si fueran membresías. Eso no es bíblico, eso es manipulación. Y aquí estamos hablando ya no de una manipulación o de un abuso espiritual de un pastor a algún miembro de la iglesia, sino estamos hablando de abusos espirituales ya más, vamos a decir, de más alto rango. Es decir, cuando un pastor, que le llaman padre espiritual o apóstol, abusa espiritualmente de otros pastores, ¿verdad? De otros que están bajo su cobertura. Esa es la idea, ¿no? Ahora, la Biblia sí nos habla de una cobertura espiritual y ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero que no es esta, es algo sano, es algo diferente, es algo que más bien nos conduce al Señor Jesucristo, pero aquí no, aquí es si tú estás bajo mi cobertura, me tienes que diezmar a mí, tenés que enseñar lo que yo enseño, tenés que tener la misma visión que yo tengo, tenemos que, y entonces ya, como yo soy el pastor de esos pastores o el apóstol de esos pastores, entonces hago visitas apostólicas, hago visitas así, ¿cómo se llama? Voy a decir rimbombantes. Conozco un apóstol que va a Estados Unidos, donde tiene varias iglesias, y cuando él va, y saben todos que va, la gente que tiene iglesias bajo la cobertura de él allá, viajan, no de aquí a la zona 6, sino viajan grandes distancias, pagan boletos de avión, pagan hospedaje, alimentación, por ir a oír al apóstol, porque hay que ir a oír al apóstol, ¿verdad? Entonces ya la cosa se pone así medio rara. Buenas noches, hermanos, adelante. La Biblia es clara, nuestra cobertura no es de un hombre,
ni es un título, ni es una institución. Nuestra cobertura es Dios, ¿verdad? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 4, 14 al 16. No vamos a leer esos, pero por favor, si quiere, tómele foto o anótelos. También en el Salmo 18, 2 dice que el Padre es nuestra roca y nuestro refugio. En Juan 16, 13 dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Eso lo dijo Jesús. Y en 1 Timoteo 3, 16 y 17 dice que la Biblia es nuestro fundamento. Entonces, realmente nuestra cobertura más que suficiente es Dios mismo, ¿verdad? Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, que no, fuera de ellos no es que estemos en peligro o que estemos mal, o que, no, sino que es suficiente la cobertura de Dios. Ahora vamos a ver algo más. Sí es bueno tener mentores, líderes, comunidades. Sí está bien rendir cuentas, o más bien sí se debe rendir cuentas y buscar consejo, recibir dirección. Eso es sano, eso sí es bíblico. Pero toda relación espiritual debe apuntar a Cristo, no al control humano, ¿sí? Entonces, también es, porque digamos, lo opuesto a cobertura espiritual mal enfocada es yo hago lo que yo quiera porque yo soy aquí el pastor y yo no le rindo cuentas a nadie. Eso también es demasiado peligroso. Entonces, lo sano es tener, que todos los pastores podamos tener a alguien o a varios a quien rendir cuentas. El modelo bíblico, hermanos, el modelo bíblico que describe la palabra en Hechos y en las cartas de Pablo, es el que las iglesias tengan ancianos. Usted va a notar siempre que Pablo, por ejemplo, le dice a Tito, en el libro de Tito, que vaya se me olvidó el nombre, a la isla de Creta, ¿sí? Y que, porque había muchos problemas en esa iglesia, y le dice, ve a Creta y instala ancianos, ¿sí? Porque ancianos, en la palabra, en el Nuevo Testamento, ancianos es la función del anciano, que también está descrita en 1 Timoteo y en Tito, es la función de cuidar a la grey de Dios, es la función, el pasaje que ustedes leyeron e investigaron en 1 de Pedro, habla de ancianos, y los ancianos es una función pastoral, ¿sí? O sea, al final es una función pastoral. Entonces, lo sano es que las iglesias del Nuevo Testamento lo que hacen es lo que Pablo, el modelo que Pablo instala, es que haya en cada iglesia ancianos, es decir, que no haya un pastor con plenipotenciario, ¿verdad ustedes? O sea, que haga y que él es el que manda, el que decide, el que hace, deshace, etcétera, sino que haya un grupo. Entonces, en ese grupo puede haber consenso, puede haber rendición de cuentas, ¿sí? Y puede haber también, ¿cómo se llama? Discusión acerca de temas de la propia iglesia, ¿verdad? O sea, del avance de la iglesia, de la planificación de la iglesia. Pero, como dice el último párrafo, todo tipo de relación espiritual debe de apuntar a Cristo, no al control humano. O sea, si alguien, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo porque es algo real aquí en nuestro medio. El pastor Donovan de allá de la iglesia Habitat, él me dice que yo soy el pastor de él. Y sí tenemos esa relación. Él es pastor de una iglesia, pero yo funciono de alguna manera como pastor de él y de su familia. Pero eso no es algo que yo busqué, que yo impuse, es algo que se dio naturalmente. Y tampoco yo le estoy a él imponiendo y decir, mira vos, pero vos deberías de hacer eso, mejor no hagas lo otro. Sino más bien él me cuenta, mire, tenemos esta planificación, estamos haciendo lo otro, ¿cómo lo ve usted? A veces me pide oración, a veces me cuenta, a veces me pide opinión, a veces no me pide, ¿verdad? Pero no por eso yo me voy a enojar, ¿va? Vos, Donovan, ya viste, te está yendo mal porque no me decís todas las cosas, ni que fuera Dios yo a ustedes, o sea, no es por ahí la cosa, es más un asunto más personal, más familiar, ¿sí? Es decir, más centrado en cómo está él como padre, como esposo, y también como pastor, pero no es que, mira, cuando él me dijo eso, que fue hace varios años, que él me dijo, mire, nosotros queremos estar bajo su cobertura. Yo no le dije, mira, sí, pero me tenés que diezmar y te tenés que amar Dios con nosotros. Ni una ni otra y ninguna de las dos las hace. Así que gloria a Dios. ¿Ya? O sea, no se trata de eso, se trata de un asunto de cuidado y de ayudar a Donovan. Él es un pastor joven, yo ya soy un pastor viejo.
Entonces, creo que hay cosas que podemos compartir, ¿verdad? Y no solo que él aprende de mí, yo también puedo aprender de él. Y de hecho he aprendido de él varias cosas. Un líder sano no se adueña de tu llamado, no te manipula ni exige lealtad personal como si fuera Dios. Te cubre con amor, no con miedo. Te impulsa hacia Jesús, no hacia su propia agenda. Y entiende que la iglesia no le pertenece si no es del Señor. Es importante eso, hermanos. O sea, si hay un liderazgo sano, si hay una cobertura sana y bíblica, que no manipula, que no se adueña, que no toma, digamos, los réditos o las cosas, porque alguien puede decir, mira, tal vez ustedes han oído, ¿verdad? Voy a contar ese ejemplo sin decir nombre, pero yo creo que van a saber quién es. Que dice, por ejemplo, dice, es que los pastores que yo cubro, desde que yo los cubrí, empezaron a crecer sus iglesias. ¿Dónde he oído eso? ¿Verdad? Y empezaron a tener un gran auge y un gran crecimiento, no solo numérico, sino el pastor fulano de tal país hizo su iglesia, el otro allá se fue a viajar a no sé dónde. ¿Por qué? Porque están bajo mi cobertura. ¿Sí? No estoy mintiendo, eso así lo dice este brother. Brother, pero no mío. No sé si soy. Bueno, lo que necesitamos entonces no son franquicias espirituales, sino necesitamos comunidades saludables que reflejen el corazón de Cristo, donde la autoridad es servicial, no autoritaria, donde el cuidado es mutuo, no unilateral, y donde crecer en Cristo importa más que crecer en números. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, esto de la cobertura espiritual mala o mal practicada o sesgada, también impulsa mucho al interés de crecer numéricamente y a la frustración de no crecer numéricamente. No sé si me va a entender. ¿Por qué? Porque este tipo de cobertura lo que hace es, mira, es que yo te voy a cubrir, pero vos tenés que crecer y yo te voy a ayudar y te voy a dar ideas y te voy a dar, vamos a orar y te voy a dar también recursos y te voy a... Entonces es eso, como lo decíamos al principio, ¿no? Como una franquicia. Yo voy a invertir, pero vos también. Eso sí, de las ganancias partimos, ¿va? Sí, porque si tiene más miembros, este pastor va a tener más diezmos y los diezmos de este pastor van a ser más grandes para su cobertura. Así funciona esa onda. O sea, aunque usted no me crea, así funciona. Entonces sí es un tipo como de franquicia, como de negocio, ¿no? Así es como la mentalidad. Pero como dice acá, necesitamos más bien comunidades saludables que reflejen el corazón del Señor, que la autoridad sea servicial y no autoritaria, que el cuidado es mutuo, debe ser mutuo y no unilateral. Voy a hacer un comentario de eso en un momento. Y también donde crecer en Cristo es más importante que crecer en números. Hay un versículo en Hechos, que no lo tengo aquí en la presentación, pero dice, lo voy a parafrasear, dice, y crecía la palabra, dice, y crecía la palabra. Y entonces muchos eran alcanzados por el evangelio, digamos. Pero lo que quiero enfatizar es que crecía la palabra. Porque mientras crece la palabra, se impulsa la palabra, se habla la palabra, se predica la palabra, es obvio que la gente va a escuchar el evangelio y va a empezar a creer en ese evangelio real. Y lo otro que quería comentar en ese otro de cuidado mutuo es interesante también, porque esto que voy a decir no es solo por tener una cobertura espiritual correcta o incorrecta, sino que tradicionalmente, en todas las iglesias, no importa de qué corte sean, la idea es siempre el pastor cuida a las ovejas. Esa es la idea. Por eso es el pastor, ¿verdad? Pero realmente debe ser un asunto mutuo, ¿verdad? Porque debe haber una reciprocidad, y cuando digo cuidado es por supuesto que el trabajo del pastor, y lo vamos a ver en un rato, sí tiene que ver con eso, con que las ovejas del Señor estén alimentadas, estén cuidadas. De eso se trata, pero con un propósito, no para que diezmen más y yo me haga más rico, no es por ahí la cosa, ¿sí?
Entonces, pero también hay un cuidado mutuo, es decir, debe haber todo, es como en el matrimonio, ¿no? O como en la familia. El concepto de Dios, de la familia o del matrimonio es, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, es un sometimiento mutuo. Y yo lo dije, creo que el lunes, en los que estuvieron en el curso de SEM 2.0, yo mencionaba el ejemplo de acá de la iglesia de los anfitriones, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo entro en mi carro el domingo y los anfitriones están ahí sirviendo, yo puedo ser muy el pastor, pero yo tengo que hacerle caso al anfitrión de dónde estacionarme y de cómo estacionarme, ¿verdad? Porque él es la autoridad ahí. A veces nos molesta, sí, pero este hermano siempre me está diciendo que me estacione para atrás. Este hermano siempre está sonando el gorgorito, ¿no? Ese solo Zacapa. Entonces, pero ellos son la autoridad. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué lo menciono como un ejemplo? Porque en algún momento nos toca someternos a alguien más. Pero de repente usted que viene con su carro y se sometió al anfitrión allá afuera para que, ¿dónde se va a estacionar? De repente, el siguiente mes, usted está dando una clase y ese anfitrión se va a sentar como alumno. Entonces, a él le toca ahí someterse a usted porque usted es el maestro de esa clase. Los roles son así, intercambiables en una iglesia. Por eso se refiere aquí a eso de que no es unilateral, sino es mutuo el cuidado. Porque la verdadera cobertura no te aísla, no te retiene, no te explota, más bien te cuida, te edifica y te libera. ¿Sí? Ese debiese de ser el resultado de una cobertura correcta, bíblica, sana. Luego, el líder o el pastor nos debe de ayudar a conectarnos con Dios. Bueno, aquí están como preguntas. Se las hago mejor y ustedes responden, aunque es obvio, ¿no? ¿Su líder los conecta con Dios o con el sistema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con el sistema de la iglesia, pues, o el sistema humano? ¿Con quién nos debe conectar el líder? Con Dios. ¿Te sientes cuidado o manipulado por ese líder? Eso depende. Depende de quién sea, ¿va? Puedo sentirme manipulado, puedo sentirme cuidado. ¿Y el liderazgo que sigues refleja el corazón de Cristo, sí o no? Ese es el tipo de preguntas que nos debemos de hacer a la hora de estar evaluando una cobertura espiritual, digamos, ¿sí? Tanto a nivel local, como una iglesia local, como a nivel de iglesia general hacia otra persona u otro grupo, ¿no? Recuerden esto, nadie puede darle lo que solo Cristo ya nos dio. Dios nos dio su cobertura, Él es nuestro pastor, Él nos dio descanso porque es nuestro reposo, según Hebreos 4, y Él es nuestro protector, según un montón de salmos. ¿Cierto o no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1, que habla de cobertura. Eso, lo que está hablando ese versículo es cobertura, el que me cubre, ¿no? ¿Sí? Preguntas, hermanos, comentarios, aportes. Listo. Allá con el abuelito, por favor. Gracias. Sería interesante conocer diversos versículos que usan los que manejan esto de la cobertura, que hay hasta 100, 200, 300 iglesias. Hay muchos versículos. Yo no me he puesto a ver versículos, pero hay muchos. Ajá. Sería interesante, ¿va? Ver sí. Vamos, después del receso, vamos a ver varios versículos, o vamos a ver bíblicamente cómo es eso del cuidado, el correcto, pues, el cuidado, la cobertura, el que la Biblia enseña. Y creo que algunos de esos mismos versículos, usan para lo otro también, porque se presta, ¿va? Se puede prestar. Además, sí, Gustavo. Gustavín. Dos casos que pasaron ahí en la colonia donde vivo. Un grupo de mujeres se convirtió en una célula de matrimonios
y era de una iglesia, o sea, llegó una persona a ofrecerle sus servicios. Su cobertura. Sus servicios, porque sí, eso sí era negocio, eso sí no era cobertura. Ajá. Y que ella les iba a dar las pláticas y que ellos iban a poner el material, pero que tenían que llegar a una cantidad de dinero mensualmente en ofrendas, porque en el grupo. sí, tenía que ganar ella y ella tenía que darle al que la había mandado a ese grupo. Entonces era como un tipo pirámide, ¿verdad? Tal cual. Puro Herbalife. Puro Herbalife. Nunca he participado en eso, pero yo lo vi así, ¿verdad? Yo le digo, ¿cómo así que tenés que llegar a una cuota? O sea, ahí te están viendo la cara. A mí como eso me molesta mucho, ¿verdad? Y yo sí lo confronto, pero así de frente. Le digo, mira, ahí te están viendo la cara y te están estafando. Le digo, nadie tiene por qué poner un grupo en tu casa y cobrarte por llegar a ponerlo. Eso es una estafa, le dije, y eso es se conoce, le digo, como una estructura piramidal y es un negocio y es ilegal, le dije. Y el segundo caso, una amiga muy querida mía, la cuñada quería traer una franquicia, es que esa es la palabra. Tenía que pagar $20,000 para que de Miami le dieran la franquicia, ¿verdad? Entonces ella estaba reuniendo los $20,000 y le dijeron, mire, usted solo necesita poner el local, las sillas y nosotros llevamos todo lo demás, llevamos el letrero, llevamos todo, material, la música, todo lo que usted necesite. Son $20,000 y usted empieza a ganar rápido. O sea, se lo pintaron tal cual un negocio. Y sin mentir, porque yo fui a ver, era un local en la zona 6. Así lo puso entonces. Le dijeron, tiene que ser bueno. un local, imagínense, le dijeron, tiene que ser un local en un área de como de escasos recursos, más o menos, para que la gente ¿verdad? Y ofrende, porque con gente muy elevada no le va a dar tanto, y si son muy pobres tampoco le va a dar. Entonces, pero inicialmente eran $20,000 lo que tenían que pagar. Gracias por comentar sus, ¿cómo se llama? Sus ejemplos. Me parece que están interesantes. Sí. Bueno, yo tengo voz alta para que escuchen todos. Sí, yo tengo un caso, pero tú lo sabes también, que un amigo tiene un hermano que es apóstol. Entonces, muy amigo nuestro, y nos contaba que él le dice a su hermano esas cosas que tú le dices, ¿verdad? Mira, es tonto, ¿no? Pero el apóstol del apóstol, digamos, el apóstol del apóstol, le prohibía tener una relación de amistad con otro pastor que no era de la misma cobertura, pero eran amigos desde niños. Y le prohibió literalmente tener amistad con ese pastor porque era otra iglesia grande y era otra iglesia que ya tenía también bastantes coberturas y sí se lo prohibió así tajante. Entonces él lo miraba a escondidas a su amigo. Se juntaban a escondidas con su cuate. Está bueno. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? Hermano Erika, ya por favor. Gustavo, gracias. Hermano pastor, buenas noches. Cuando usted está hablando sobre el asunto de las coberturas, esto lo sacan ellos de los 5 ministerios, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y todas esas cuestiones de ahí. Yo realmente creo que en estos momentos sí existen apóstoles. Lo creo, porque si quitamos los apóstoles, tendríamos que quitar profetas, tenemos que quitar maestros, o sea, no podemos desmentir los 5 ministerios. El problema del ser humano es que toda la vida, si vamos a la historia, nos vamos a percatar que el ser humano siempre necesita de un líder. No sé cuál ha sido el problema del ser humano, que necesita de alguien que los esté manipulando para allá, para acá. Y el grave problema es que hemos tomado la iglesia evangélica los modelos de la tradicional, porque a un apóstol ya lo empiezan a ver como a un papa, el líder máximo, y la forma como lo idolatran, porque realmente es una idolatría. Sí. Entonces, el apóstol es un enviado por el Señor Jesucristo, que su función principal es
expandir el evangelio, abrir congregaciones en todos los lugares, pero tristemente el ser humano ha dado esa situación que los idolatran, los ponen abajito de Dios, ¿ah? Porque todavía, o de repente hasta un poquito más arriba de Dios. Yo estuve en una congregación que pertenecía a un ministerio muy grande, donde había un apóstol, que son ministerios que salieron de la tradicional Elim, y siempre tuve esa confrontación con el pastor, porque él me decía, fíjese que tuvimos un retiro, y estaba el apóstol, y mira hermano, había un poco de agua, y yo con ganas me quitaba el saco y ponerlo para que el apóstol no se mojara los pies. Y entonces le decía, mire hermano pastor, le digo, perdóneme, usted está muy mal ubicado, porque este señor apóstol es tan pecador como yo, de repente hasta mal. Él podrá ser un líder espiritual, podrá ser una cabeza, pero jamás hay que idolatrar uno a la gente. Hay que saber cuál es el lugar para estar uno bien sentado en el evangelio. Bueno, justamente, gracias hermano Eric. El hermano Eric mencionó un pasaje de los que vos decías que usan para eso, y es Efesios 4:11 al 16, y es justamente uno de los pasajes que vamos a ver en un ratito. Entonces por eso no me extiendo más, pero sí ese es uno. A ver, ¿alguien más? No, ella está señalando que apaguen esto, dice, porque mucho frío. ¿Nadie más? De ver el caso de la cobertura espiritual, es que veamos, como ustedes lo vieron al principio, que veamos ciertos pasajes que nos hablan directamente de cómo sí debe de ser la función pastoral, la cobertura espiritual, y cómo al seguir esa guía bíblica vamos a confrontar o a evitar, de hecho vamos a ¿cómo se llama? Prevenir es la palabra, que hay algún tipo de abuso espiritual. Entonces, ¿estamos listos ahí? ¿Sí? Bueno, primero es Juan 10, del 8 al 18, si usted lo puede buscar. Juan 10, del 8 al 18, nos habla de Jesús como el buen pastor, ¿no? Y él mismo se describe a él como eso, como el buen pastor. Entonces, Jesús es la puerta de las ovejas, dice Juan 10, 8 y 9, que dice así: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces el Señor se refiere a sí mismo como la puerta de las ovejas. ¿Quién es el ladrón al que se refiere? Porque Jesús en el versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Quién es el ladrón del versículo 1 y del versículo 10? El 10 es más conocido que por todos, pero el 1 dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Y el versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La mayoría de veces, si yo pregunto aquí ahora, o la mayoría de nosotros va a decir, el ladrón del versículo 10 es Satanás. Sí, no, en el contexto no, porque está hablando de pastores, está hablando de gente que cuida a las ovejas. Y está diciendo que el que no pasa por él, porque él es la puerta de las ovejas, ese es un ladrón y un salteador. Y además dijo en el versículo 8 que ya leímos, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, ¿sí? Entonces, esos ladrones y salteadores vienen a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Luego, hace una comparación el Señor aquí en los versículos del 11 al 13, muy interesante, que siempre es en la misma línea, ¿no? En el 11 ya no dice soy la puerta, sino ahora dice yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Versículo 13. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Entonces, aquí ya está dando una descripción un poquito más profunda. Él está diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de ahí dice, hay un buen pastor que es Jesús.
y hay asalariados. Y describe qué hacen los asalariados. Los asalariados, dice, son aquellos que ven venir al lobo y cuando ven la cosa seria se van y dejan las ovejas. Porque ellos dicen que trabajan por eso es asalariado, por la plata, no por cuidar a las ovejas. Por eso él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Ahora, si agarramos este pasaje y lo comparamos con aquel que ustedes investigaron en la tarea 2, que era primera de Pedro 5, del 2 al 5, si no me parece mal, ¿se acuerdan que al final decía, después que decía cómo se debería de pastorear, qué los pastores no deberíamos de hacer, y al final dice, porque entonces el príncipe de los pastores les dará al final la corona inmarcesible de vida? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el pastor, el tipo, ¿cómo se llama? El ejemplo, el pastor de pastores es Jesucristo. Una de sus funciones, porque él funcionó de muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Pero su función de pastor, él dice, no soy la puerta de las ovejas, es decir, todos tienen que pasar por mí al redil. O sea, no puede haber nadie adentro del redil si no pasa por él. En otras palabras, nadie puede estar en el redil de Jesucristo si no ha entregado su corazón a Jesús, ¿verdad? Si no ha pasado por él. Pero ya una vez adentro, él ya no solo es la puerta, él es el pastor, el buen pastor, que su vida da por las ovejas, ¿cierto? Y hace la comparación esta con el pastor asalariado, ¿ya? Entonces, esa comparación nos ayuda y nos sirve, no solo a los pastores, sino nos ayuda a todos a evaluar ese aspecto de cobertura que estamos hablando, ¿verdad? O sea, si alguien, digamos, aquí me dice, Rudy, pastor, venga por favor a mi casa, quiero que por favor ore por mi familia, y entonces yo le digo, mira, voy, pero depende del color del billete, ¿va? Entonces, si yo le digo así, tal vez no tan a las claras, pero se lo insinúo, ¿verdad? Se lo insinúo, mira, pero va a haber cenita o qué. ¿Qué te vas a dar ahí, va? O sea, sí. Entonces, pues estoy poniendo un ejemplo, si ustedes quieren burdo, pero ese tipo de cosas, ¿no? Pero sucede, sí, sucede. Entonces, si los pastores que fuimos llamados por Jesús, el buen pastor, el gran pastor, que ahorita lo vamos a ver en otro pasaje, nos portamos de otra manera diferente a la que Jesús se portó y se sigue portando como pastor, entonces somos asalariados, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay mucho pierde ahí en el asunto, porque Él es el pastor. El conocimiento del pastor de sus ovejas, versículos 14 y 15, ahí mismo en Juan 10, 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, vuelve a insistir. Entonces, el tema de cobertura pastoral o cobertura espiritual o cobertura no solo de un pastor local en una iglesia local, sino la que estábamos hablando antes, ¿no? De una cobertura de un apóstol, vamos a decir, o de un pastor sobre otros pastores, la sana, de acuerdo a esto, es el conocimiento, la relación, el que nos conozcamos, pues, el que haya una relación un poco más allá de solo que lo vean a uno predicar el domingo allá, sino por lo menos que haya, es cierto que mientras más gente hay en un redil, en una iglesia, en una congregación, es más difícil porque hay más gente, ¿no? Pero aún así hay que buscar tiempo, forma de poder relacionarse, de poder hablar, de poder retroalimentar también, ¿verdad? ¿Ya? Y eso es algo sano, porque aquí dice, el pastor conoce a sus ovejas, dice, y las ovejas lo conocen a él. Por supuesto está hablando de él, de Jesús, como pastor. Pero como él es el pastor de pastores, el ejemplo de cobertura pastoral es Jesús, entonces tenemos que imitarlo a él, ¿cierto? Vamos, sigo. Un solo rebaño y un solo pastor, dice el verso 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Serán un solo rebaño con un solo pastor. Aquí hay varias interpretaciones o ideas al respecto de esto, pero la más
yo digo que la más centrada y la más bíblica es que está hablando de los gentiles, ¿verdad? Porque aquí está hablando él a judíos, pero tengo otras ovejas, ¿verdad? Y esos éramos nosotros, los gentiles. Y a esos también los tengo que traer, dice. ¿Por qué? Y eso quiero enfatizar en la parte final del versículo. Y serán un rebaño con un solo pastor. Es decir, ya no son dos rebaños o dos pueblos, sino que en Gálatas dice también de los dos pueblos hizo uno. Y él es el pastor de ese pueblo, ¿sí? Él es la cabeza de ese pueblo. ¿Está bien? Siguiente pasaje. Aquí vamos a hablar de la motivación y el llamado correctos. Acuérdese, todo esto nos está sirviendo, nos va a servir para identificar una correcta o sana o bíblica cobertura espiritual y también para evitar el abuso espiritual. Juan 21 es la última conversación de Juan. Los versículos del 15 al 17 los voy a leer todos. Dice, son solo 13. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. El llamado entonces, hermanos, aquí es, primero, este pasaje y el siguiente que vamos a ver, evidencia esto. El llamado de alguien que se dice ser cobertura espiritual, ministro de Dios, pastor o profeta o apóstol o maestro o evangelista, es de Jesús, hermanos. O sea, el llamado es de Jesús. No puede ser de nada, ni de nadie más, ni de una institución, ni de $20,000, como dijo aquí Claudia, que vienen de otro lado, ni de un grupo de gente. No, es el Señor Jesucristo. El problema es que eso es lo que muchas veces ¿cómo se llama esto? Se ha falseado. Pero noten eso. La segunda cosa, la motivación correcta que nos deja este pasaje es que para apacentar ovejas, para pastorear ovejas de Jesucristo, se hace por amor, pero por amor a Jesús. Note esto. Esto a mí me ha ayudado muchísimo, hermanos, se los confieso personalmente. Es cierto que debemos amarnos unos a otros, debemos de tenernos amor, no importa si es pastor o no pastor, o si somos cristianos, hijos de Dios, somos hermanos, debemos amarnos. Pero para pastorear, porque Jesús llama a Pedro y le dice: ¿me amas? Ok, entonces pastorea. ¿Me amas? Sí, entonces apacienta. Entonces, ¿me amas? Sí, entonces vuelve lo que le está diciendo es: si realmente me amas, tienes que reconocer primero que yo te estoy llamando y segundo que las ovejas que vas a cuidar son mías. Entonces, por amor a mí, las vas a cuidar. No sé si usted lo ve. Y esto es bien importante para los que ejercemos el ministerio pastoral, porque a veces nos frustramos cuando la gente no nos quiere, digamos, o no nos responde, o nos trata mal, o no nos toma en cuenta, que también se daba, hermanos. No me estoy quejando, solo estoy contándoles, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, yo he oído a varios pastores, ¿verdad? Que están así como decaídos, frustrados, tristes. A mí también me pasó eso, pero bendito Dios, ya ahora, después de 25 años, ya entendí que el rollo es que yo estoy haciendo esto no por amor, no es que no ame a la gente, pero lo que más importa es que yo ame a Jesús. Si amo a Jesús, voy a poder apacentar bien a sus ovejas porque son de Él, no son mías. Es más, otro pasaje que les voy a dejar ahí de tarea, la última, creo que sí, uno de esos dice que los pastores debemos pastorear así como con buen ánimo, ¿verdad? Pero para eso debe haber una buena relación, una buena respuesta con la gente que uno está pastoreando. No porque son mis ovejas, sino que son las ovejas del Señor. La otra cosa es el ingrediente para apacentar a las ovejas, es el amor, ya lo dije, y le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad?
Aparte de que estas tres preguntas, que es la misma pregunta, aunque con diferente verbo, ese es otro tema, pues, pero el Señor lo está haciendo como para restaurar y reivindicar a Pedro, que lo había negado 3 veces. Pero en el fondo lo que le está hablando es de un llamado y de una función. El llamado es, yo te estoy llamando, Pedro, vení, vamos a platicar. Y segundo es, si me amas, entonces pastorea mis ovejas. ¿Sí? Sigo. Este es el que estábamos hablando, Douglas. Efesios 4, 11 al 16. Muy famoso, muy conocido y también a veces muy manipulado. Dice, voy a leerlo todo, no, mejor no lo voy a leer todo. Voy a ir leyendo los versículos. Primero, versículo 11. Él dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Otra versión dice, y él los constituyó. ¿A quién se refiere con él? Es a Jesucristo. El que llama, el que instala, el que les da este reconocimiento a ciertas personas es el Señor Jesucristo. Son llamados de él. Y ciertamente ahí hay 5 cosas que se mencionan, algunos dicen que son 4, ahorita les digo por qué, pero está apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, 5. Pero algunos dicen que pastor y maestro es uno solo porque dice y, porque el pastor debe de ser maestro y el maestro, pero no necesariamente el maestro debe ser pastor. Pero independiente que sean 4 o 5, la cosa es que hay llamados y funciones específicas. Ahora, vayamos avanzando, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y él dio, ese es el 11, el 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si Dios llamó a un apóstol, porque esto es interesante, aquí no está diciendo, bueno, entonces le voy a decir qué es lo que hace el apóstol, qué es lo que hace el profeta, qué es lo que hace el evangelio, no lo explica. Lo que dice es que los 5 ministerios son para la misma cosa. Claro, con diferentes, vamos a decir, diferentes formas de hacerlo. Eso sí es cierto. Pero es para lo mismo, es para capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para que hagan, para que se capaciten para hacer. Hermanos, esto es bien importante porque esto nos ayuda no solo a entender el funcionamiento de una congregación, sino a ponernos las pilas. Hermanos, ustedes no fueron llamados por Cristo solo para sentarse 20 años en la misma banca todos esos 20 años, sino es para que haya alguien más llamado pastor o profeta o evangelista que les va a ayudar, que los va a capacitar para hacer la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Jesucristo dejó dos instrucciones clarísimas que es la obra del ministerio. Uno es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y la otra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Esas son las instrucciones claves de Jesucristo. Entonces, los santos que formamos la iglesia debemos de ser capacitados y para eso el Señor levantó 5 ministerios que nos ayudan a ser capacitados para hacer. Luego, versículo 12, ya lo leímos, también edificar al cuerpo de Cristo, o sea, la edificación. De hecho, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este seminario, es edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso es parte de una función. Note que estoy diciendo, son funciones, no son títulos, no son jerarquías, no son, ¿cómo se llama? Porque aquí, puestos, no, son funciones, ¿verdad? Y entonces la función pastoral, la función apostólica, la función profética, son para esto, son para edificar al cuerpo de Cristo, para que se prepare el cuerpo de Cristo, para que esté fortalecido, para que estén recordando lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Versículo 13, la función pastoral también es para enfocar a la gente en Cristo y en nadie más. Miren lo que dice el versículo 13, leámoslo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, hermanos, hablando de la correcta cobertura y hablando de la correcta funcionalidad ministerial, jamás un pastor o un ministro debiese de decir, hermanos, es que
Ustedes se tienen que parecer a mí. No, hombre. Entonces usted responde, usted muy feo. ¿Va? O ustedes deben predicar como yo, o deben profetizar como yo, o deben cantar como yo. No, hombre. Si aquí dice claro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, todo el enfoque de cualquiera de estos, de un evangelista, de un maestro, es enfocarnos a la iglesia, a los santos, hacia Cristo, para parecernos cada vez más a Cristo. Y ahí no solamente es la enseñanza, sino también es la amonestación, la exhortación, la profecía, todas las funciones, todos los dones que estos 5 ministerios puedan desarrollar son para esto exclusivamente, para que la gente, los santos, hagamos y los santos seamos capacitados y lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Sigo. Siempre en el versículo 13 que ya leí, es ayudar a buscar la madurez del cristiano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, la condición del hombre maduro, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El hombre maduro, ¿verdad? La madurez. Entonces está hablando de que la funcionalidad de estos 5 ministerios es también para buscar madurez mutua, ¿verdad? Para que no sigamos siendo, voy a leer el 14 porque tiene que ver, el versículo 14 dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces de lo que se trata, yo les decía el miércoles pasado, ¿se recuerdan? De lo que se trata, hermanos, es que me pare yo enfrente de ustedes, se pare mi esposa, se pare cualquiera de los que enseñan en la iglesia, o venga un invitado súper extraordinario y se pare enfrente de nosotros, hermanos, todos tenemos no solo la capacidad, sino la responsabilidad de comparar, de decir, de discernir que lo que se nos está diciendo, se nos está enseñando, es lo que dice la palabra del Señor. Ahí es. Entonces, por eso les decía yo, qué bueno hacer las ¿cómo se llama? Las tareas, porque el asunto de la tarea no es copiar, es leer, es analizar, es pensar, es orar, es, Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Verdad? Vimos el miércoles pasado, segunda de Juan, donde dice que la unción está sobre todos y que ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Así dice, ¿va? Porque el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Pero entonces debemos de ir el avanzar de una iglesia, el avanzar de un ministerio, de una congregación, se ve en esto, hermanos, que se vaya alcanzando madurez. ¿Sí? ¿Sigo? Evitar la inmadurez y engaño de doctrinas equivocadas, que ya leímos el versículo 14. Dice, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, ni que seamos como niños, y que no seamos engañados por las artimañas del error, dice. Así dice, ¿verdad? Y puesta por hombres. Fíjese que interesante porque ni siquiera menciona a Satanás. Los hombres han hecho esas artimañas, esas argucias, esas casacas, pues, ¿verdad? Y hay que saber identificarlas. Ok. Versículo 15 es hablar verdad con amor, dice el 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y esa es otra cosa interesante. En el mismo contexto del pasaje, usted se acuerda que leímos el 11 y dice, y él mismo constituyó, él mismo llamó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hablando de Jesucristo. Y yo le dije, no es una jerarquía, son puestos. Hace años, cuando empezó a surgir la apostolitis, yo también creo en los apóstoles, pero también creo que hay una apostolitis terrible. Y cuando empezó ese auge, yo oí a varios apóstoles explicar los 5 ministerios así. Miren, lo voy a decir así, pero no es así. Pero les digo cómo es que lo explicaban. Miren, decía, aquí están los 5 ministerios. Entonces, ¿cómo se llama? El dedo más grande es el evangelista, porque de ahí surge todo, ¿verdad? Ahí
ahí es de donde se predica el evangelio y ahí vienen a Cristo. Luego, ¿cómo se llama? El anular es el pastor, porque es el que se casa, dice. Los demás son solteros. Ese se casa con la iglesia, ¿verdad? Entonces, está cerca de la iglesia. El meñique es el maestro, porque ese es el que se mete aquí y se saca el cerumen. No, sí, algo así, ¿va? Y el índice es el profeta, porque el profeta es el que señala, es el que marca, es el que dice para dónde vamos. Pero miren la explicación. Pero todos esos 4 ministerios se someten al apóstol, dice. Santo, dije yo. Ya. Íbamos bien, ¿va? No. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? Esto se lo oía no a uno, por lo menos a 2 o 3 apóstoles en aquel tiempo. Entonces, oiga lo que dice, versículo 15 estamos, ¿no? Dice, más bien al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos. ¿En qué crecemos? ¿Cómo crecemos? En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es decir, ninguno de estos 5 ministerios son cabeza. Ninguno. Solo Cristo es cabeza. ¿Sí? Los demás funcionamos. ¿Verdad? Funcionamos de una manera, de otra manera. Yo les cuento esto, hermanos. Yo sí sé y creo, y si no, ya estarían todos ustedes fregados, que sí tengo un llamado pastoral, ¿verdad? Digo yo, pues, pero fíjense que a veces en algunos momentos, incluso fuera de la iglesia, fuera de acá del ministerio local, Dios me ha usado de otra manera, no más ni menos, de otra manera, ¿sí? De otra manera, quizás con una función más profética o más apostólica, pero no es que yo sea apóstol. Yo siempre le he dicho a la gente, porque algunos, eso también como se volvió una apostolitis y que el apóstol era más que los demás, entonces que me digan apóstol, y así le tiraban a uno las profecías, es que vas a caminar con apóstoles y no vas a pasar mucho tiempo, pero pronto el Señor te va a dar el cetro apostólico, santo, sí. Claro. Ahí sí me echó otro seminario. No, ¿sabe por qué? Yo le expliqué un poquito el miércoles pasado de que hay posturas dentro de la iglesia evangélica que dejemos las apóstoles, hombres o mujeres, pastores. Hay cierto sector de la iglesia que no acepta pastoras, que no acepta, o sea, no hay así de tajo, y mucho menos apóstolas, ¿va? Que Dios las ampare, no, tampoco. Pero es una cuestión, creo yo, es que, ¿sabe por qué tenemos esa idea? Porque hemos pensado que el ser apóstol, pastor, profeta es un puesto, es una jerarquía. Yo una vez en una de las redes sociales puse algo de la jerarquía y me contestó otro brother que es hijo de un apóstol, ¿va? Y me contestó así grueso, claro que sí hay jerarquías, porque y me puso como 30 versículos, ¿va? Cabal. Entonces ya no le contesté, ¿va? Pero aquí tal vez le hubiera contestado con este versículo, ¿verdad? Que crecemos todos por la cabeza, que es Cristo. Ahora, de que hay algunas mujeres que se llaman apóstolas, sí. Que sean, no sé, porque tampoco hay hombres que también no son, pero la función, oiga bien, la función apostólica sí la tiene la iglesia. O sea, la iglesia como tal tenemos una función apostólica que es ir y llevar el evangelio, es ir y abrir iglesias, es ir y predicar el apóstol. Eso hacía. El apóstol no es el que se sienta allá con un anillo y tiene 80 pastores que le diezman. Ese no es un apóstol. Un apóstol es el que yo sí he conocido apóstoles de verdad, hombres que usted mira y voy a decirlo con todo respeto y con amor y cariño para usted. Su papá es un apóstol, porque su papá va de iglesia en iglesia, abre, está ahí pendiente. Él no tiene una iglesia, él va a muchas iglesias y predica y ayuda a los pastores, y esa es una función apostólica.
¿Ya? Esas, de verdad, esa sí es una función apostólica. Sí, hermana. Joven. Aquí está. Dele. Las iglesias que la misma persona es pastor, apóstol, profeta, está hablando la misma, maestro, es una sola persona. La misma persona. Con todas esas funciones, porque hay varias en Guatemala donde el pastor, profeta, apóstol, doctor y arquitecto. Es un solo, o sea, es un solo, un solo cuerpo dentro de esa misma persona. ¿Qué piensa usted al respecto? O sea, ¿eso es bíblico o no? No es. No es. Insisto, puede haber en algún momento, miren pues, hace años fuimos yo les conté hace un par de miércoles que habíamos ido a Honduras a un viaje y que yo tenía que dar, el miércoles pasado fue que yo tenía que dar un mensaje y todo, pero íbamos 4 de acá de la iglesia y fue interesante porque con estos 4 hermanos, que aquí, digamos, no tenían una función así como que digamos, este es pastor, este es maestro, este es evangelista, no, pero allá el Señor nos usó de una manera interesante, así, pero porque íbamos con enviados, habíamos sido enviados con una función específica para ese lugar en ese momento. No nos íbamos a quedar ahí, no íbamos a abrir una iglesia, no íbamos a convencer a ver que poníamos la franquicia de SN allá, no era ese el rollo, era otro, y era el Señor el que nos había mandado. Y yo vi a estos brothers y después lo platicamos cómo el Señor los usó en funciones bien puntuales y bien específicas y bien maravillosas, y fue el Señor el que se glorificó a través de ellos, ¿sí? Pero era algo particular, pues, pero la respuesta es no es por ahí. Porque si no estamos negando digamos, la necesidad del cuerpo, de la multiplicidad de funciones, de dones, de ministerios, de propósito. Entonces, por eso en una congregación nos complementamos, por eso los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 13 o 12, son complementarios. Y aún estas 5 funciones de pastor, maestro, apóstol, son complementarias también, son complementarias. O sea, a mí nunca se me va a olvidar, y esa es otra experiencia que tuve hace zapotoscientos años, vino Ron Kenoly a dar su concierto, no sé si ustedes se acuerdan. Y este Ron Kenoly cantó, a mí me gustaba y me sigue gustando mucho Ron Kenoly, ya está viejito, lo acabo de oír cantar todavía, tiene 80 y pico de años y sigue cantando. Y cuando él terminó de cantar, hizo un breve mensaje, era un mensaje evangelístico y después hizo el reto para que los que estaban ahí pasaran y querían entregar su vida a Cristo pasaran. Pasó una gran cantidad de personas. Y no se me olvida que el hermano Ron Kenoly dijo, bueno hermanos, dijo, voy a orar por ustedes, pero antes de orar, párense todos aquí en una fila, y nos separaron todos ahí. Ahora le voy a pedir a todos los pastores que están aquí, dijo, que pasen aquí enfrente. Pasen, y pasamos un montón de pastores que estábamos ahí. Y nos puso enfrente de la gente recién convertida. Luego él oró, y después de orar, él les hizo repetir y que se entregaban su vida al Señor, etcétera. Entonces les dijo a ellos, a los que estaban recibiendo a Cristo, bueno, les dijo, aquí enfrente de ustedes hay una fila de pastores. Mi función, eso me gustó, mi función es evangelística, dijo. Pero ahora ustedes necesitan un pastor aquí que les guíe. Escojan ahí entre todos estos, ¿quién quieren? Dijo. Nadie me escogió a ustedes. No, a lo que voy es, me gustó esa dinámica porque él estaba reconociendo la multiplicidad de funciones en el cuerpo, y luego que la función de evangelística es para edificar, pero es una, la del pastor es otra, para lo mismo al final, pero es otra, ¿sí? Entonces, él dijo, yo hasta aquí llego, ahora ustedes pastores háganse cargo de ellos, ¿no? Porque ahora hay que discipularlos, ¿verdad? Interesante eso, ¿sí? Bueno, sigamos para terminar. Sí, el 15. Pero también una persona que tiene un ministerio primario, por decir así, un pastor, de alguna manera va a estar evangelizando.
Claro. Entonces claro. tiene, digamos, como otro dones o ministerios complementarios, porque a veces el pastor está haciendo de evangelista, porque si depende, Sí. o digamos también palabra profética. Digamos, no es que sea apóstol en todas las No. funciones, pero hace funciones. Sí, dice, por ejemplo, dice la palabra que Pablo era un apóstol y él tomó como su discípulo a Timoteo, y Timoteo llegó a ser un pastor joven, y siendo pastor joven, igual que Tito, él los estaba preparando para ser pastores. En un pasaje de Primera Timoteo o Segunda, no recuerdo, le dice Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque su llamado principal era pastor, pero no por eso no iba a evangelizar, pues. O sea, es que lo de evangelizar es para todos, hermanos. No espere que alguien le diga que usted es evangelista para empezar a evangelizar. Eso es, nosotros todos si somos cristianos, discípulos de Cristo, estamos llamados a ser otros discípulos de Cristo. Ahí no hay pierde, ni hay vuelta, no hay para dónde, ¿sí? La otra es crecer de forma integral en la cabeza que es Cristo, que ya leímos el 15, y termina el 16 diciendo lo siguiente, versículo 16: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La cosa aquí es que todos crecemos de forma coordinada y hay un funcionamiento. Nunca habla el pasaje de jerarquía. La única jerarquía que habla es Cristo en la cabeza y los demás somos cuerpo. Pero el resto son funciones, es un funcionamiento, ¿verdad? A uno le toca hacer esto, a otro lo otro. Y eso es lo interesante y lo hermoso de una congregación, ¿verdad? Ustedes, una congregación local que no es solo de conocernos, no solo es de edificarnos, por supuesto, pero también es de funcionar, de funcionar. Si el Señor le da a alguno de ustedes, por ejemplo, la funcionalidad de ser maestro, de enseñar a niños, o de enseñar a jóvenes, o de enseñar a mujeres, o de enseñar teología, qué sé yo, hay que hacerlo, porque eso es lo que el Señor nos dio. Entonces hay que funcionar. Por supuesto que por eso hay que hablar, hay que encontrar cómo, hay que encontrar cómo se llama, rutas, pero hay que hacerlo, porque para eso el Señor nos está llamando, nos está salvando. Por último, hermanos, el último pasaje, yo les quiero contar, ahorita aquí a forma de testimonio, ya tengo que terminar. Estos pasajes que les estoy compartiendo son pasajes para mí personalmente vitales. Para mí son los pasajes que leo con cierta periodicidad, porque tiene que ver con mi función. Me recuerda cuál es mi motivación, me recuerda quién me llamó, me recuerda para qué estoy, me recuerda quién es el príncipe de los pastores, me recuerda la advertencia a los pastores, que es la última que leemos en Ezequiel 34, del 1 al 16. No vamos a leer todos los versículos, pero sí algunos. Si usted quiere tener Ezequiel 34 ahí a la mano, dice el versículo 1, 2 y el 8. Entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Como pregunta. Y el versículo 8 dice: vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. La palabra apacentar, hermanos, tiene que ver con comer, tiene que ver con tener una comida sana, pues, ¿sí? A las ovejas se les apacienta llevándola a pastos verdes. Es el Salmo 23, ¿verdad? Me pastoreará, ¿cómo dice? Me llevará a delicados pastos y me hará descansar. Esa es la función pastoral de un pastor de ovejas con las ovejas. Pero aquí está el profeta Ezequiel, terrible profeta Ezequiel, ustedes
me refiero grueso, profetizando contra los pastores. Y dice, ¿de dónde, de cuándo acá ustedes, lo estoy parafraseando en guatemalteco, se están pastoreando ustedes mismos cuando ustedes han sido llamados a pastorear las ovejas? O sea, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Ay de ustedes, pastores, si no pastorean estas ovejas. Esta es una advertencia profética que Ezequiel hace contra los pastores. Luego en el versículo 3 habla de unos ciertos beneficios. Miren lo que dice el verso 3. A ver, no, ya lo perdí, aquí está. Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Es decir, se preocupan por ustedes, tienen beneficios diferentes. Esto es bien serio, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque mire, y por eso les voy a dejar la tarea que les voy a dejar. Porque esa tarea les va a ayudar para como balancear lo que está diciendo esta advertencia. Pero la advertencia es contra los pastores que se comen todo, que es todo para adentro, ¿verdad? Que son del profeta Azarías. No, no es Zacarías, sino Azarías, puro asadón. Todo para adentro, todo lo que caiga para mí, ¿verdad? Es como con el hijo, exactamente. Ese es un buen ejemplo, sí. Son los pastores perinola, ¿verdad usted? Tome todo. Tome todo. Bueno, el versículo 4 nos habla de lo que a veces se hace mal pastoreando ovejas. Dice el versículo 4, ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado, fíjese bien, las han dominado con dureza y con severidad. Hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Que el abuso espiritual, una de las formas de abuso espiritual es ejercer dominio sobre, ¿sí? Y aquí dice, ustedes en vez de cuidarlas, de protegerlas, de vendarlas, de sanarlas, lo que han hecho es, han dominado, han ejercido dominio sobre ellas. Entonces la advertencia es bien clara, bien radical, bien fuerte, pero también nos abre el entendimiento de cómo debe ser una función pastoral o de cobertura espiritual. Versículos 6 y 7 son los resultados de no cuidar a esas ovejas. Dice, las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas, dice el 6, andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas en toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Así que no se enoje cuando pregunto por usted, hermano. O no diga, este pastor trae metiche que es. No, no es metiche, es que hay que cuidar, hombre. Pero no son mis ovejas, son del Señor. Si no, miren lo que dice la palabra, hay de aquellos pastores que no las cuidan. Pues aquí tengo el hacha. Entonces, ayúdeme. Pero mire pues, el resultado es ese, que hay ovejas errantes dispersadas. Y en este aspecto que estamos tocando hoy de la cobertura espiritual mal practicada, digamos, o usada para hacer abuso espiritual, lo que provoca es exactamente eso, que las ovejas se dispersen, que las ovejas se vacunen, ya no quieran, porque se ven que cuando se dan cuenta que han sido usadas, o como decimos, trasquiladas, entonces ya no vuelven por otra, pues, ya. Y no sé si usted nota en la redacción de la profecía de Ezequiel el celo del Señor, ¿verdad? El celo por sus ovejas. Es tremendo, hermanos. Así que sepan que el Señor les ama, nos ama. Verso 10 y 11. La demanda del Señor por sus ovejas. ¿Qué dice el 10 y el 11? A ver, dice... así dice el Señor Dios, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. El 11,
Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Por supuesto, aquí la profecía de Ezequiel del capítulo 34 ya va a empezar a enfocar a Jesús, ¿verdad? Porque él va a decir ahorita en un momento, yo voy a levantar un pastor, ¿verdad? Y ese pastor, ese sí es. O sea, aquí está hablando contra los pastores del tiempo de Ezequiel, ¿verdad? Cuando estaban en una situación difícil el pueblo, y que había mucho de esto, ¿no? Había mucho aprovechamiento, lo que dijo el hermano Eric, el tipo de pastorado Elí, ¿verdad? Que mis hijos hagan lo que quieran, yo engordo y me muero desnucado porque estoy muy gordo, ¿verdad? Por eso no tomo Coca-Cola. Bueno, versículos del 12 al 16, el Señor velará por sus propias ovejas. Es lo que le estaba diciendo. Como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, ahí está hablando de Israel, por supuesto, y las apacentaré en los montes de Israel por las barracas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, a eso se refiere a apacentar, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, la apacentaré con justicia. Entonces, la figura del pastor, de esa cobertura en la Biblia es muy importante, hermanos. Usted se acuerda que David estaba apacentando ovejas cuando llega el profeta para ver quién va a ser el próximo rey de Israel. Y Dios le dice al profeta que el que él escoge es el pastor de las ovejas. Ese pastorcito ahí. ¿Sí? Aquí está hablando porque la función pastoral en el pueblo de Israel estaba como menospreciada. O sea, era de más calidad ser comerciante o estar teniendo otro tipo de negocio, pero ser pastor de oveja en el tiempo de Jesús, tal vez en este tiempo todavía no tanto, pero en el tiempo de Jesús era como un trabajo de segunda, ¿verdad? Así como para gente que no ha encontrado otro chance a usted, entonces, aunque sea de pastor, así dicen ahora. Como ustedes no me hacen chiste, yo me los hago, pues. Yo mismo, a mí mismo. Al contrario, pastor, hay gente que dice, ay, no hay chance, pongamos una iglesia y hagamos ¿Sí ves? para ganar. Y así ya no solo sobrevivimos, sino la hacemos, dice. Bueno, miren, hasta aquí y después la siguiente es la tarea. Pero antes de mostrarles la tarea, hay preguntas, comentarios, aportes, algo que quiera alguien decir. Hermano Eric, ¿alguien más? Él dice que el Señor demandará a los pastores por las ovejas que les dio a cuidar. Así es. Y en estos tiempos, como usted acaba de decir, el pastorado es un llamamiento de parte del Señor. Así es. Para que apacente las ovejas del Señor. Así es. Y hay muchos pastores que han echado a perder a los miembros porque los apartan por el abuso espiritual o porque los dejan tirados. Le cuento el caso de un pastor que tenía una congregación por acá y él estaba rodeado de sus ancianos, eran sus amistades. Aprovecho a decirle que hay que tener cuidado con eso porque muchas veces las amistades influyen mucho en el pastor. Había uno de ellos que le decía, mira, tenemos que crecer, no nos podemos quedar acá, tenemos que buscar un local más grande, y lo convenció de tal manera que a todas las ovejas de ese sector las dejó tiradas. Y él se fue para otro lado, alquilaron una gran bodega, 6 meses posiblemente, se tuvieron que ir de ahí porque se les empezó a caer todo, terminaron en un localito allá en el centro comercial Molino de las Flores, y por último, hermano, terminaron cerrando la congregación. Y un día me encontré al pastor y le dije, mire, hermano pastor, solo le digo que las ovejas que dejó tiradas, el Señor lo va a demandar por esas ovejas. Usted perdió completamente ahí. Hay que tener mucho cuidado también de quién se rodea uno como líder, como pastor, hermano. Gracias, hermano. Pastor. Gracias. Hermana Silvia.
Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo me acuerdo que en una cierta mega congregación, cuando iban a hacer algunos retiros, le preguntan a uno, ¿usted es miembro de una iglesia? Y entonces decían, es que si eres miembro de alguna iglesia no puedes venir porque nuestro pastor nos ha dicho que no nos robemos que las ovejas de otros rebaños. Y para mí eso era incomprensible porque cuando yo crecí, como yo crecí, era que yo iba a una iglesia y me congregaba ahí, pero venían pastores eventualmente a dar algún mensaje o evangelistas de otras congregaciones y también eventualmente yo iba, qué sé yo, a escuela bíblica de otra iglesia. O sea, en mi cabeza no cabía esa idea. ¿Qué opina de eso? Yo opino que sí, hermano. No, mire, ahí hay dos lados del asunto, ¿verdad? Uno es que yo creo que el pastor que decía eso estaba en lo correcto porque yo también lo digo, o sea, en el sentido de que nosotros no estamos llamados a pescar en pecera, pues, o sea, a ir a traer gente de otras iglesias, sino estamos llamados a predicar el evangelio de toda criatura. Por supuesto que tampoco le podemos cerrar la puerta de la iglesia a personas de otra congregación, pero debemos hacerlo en orden. Quizás ese es el punto, de hacerlo en orden. Porque también hay congregaciones o hay iglesias que sí usan sus eventos o sus escuelas bíblicas, lo que usted quiera, para traer gente de otras iglesias que se queden ahí. De hecho, ese es el objetivo de. Y eso pasa hoy, ¿sí? Eso vamos a hablar el próximo miércoles. Vamos a hablar del marketing. Es que eso es el marketing, ¿verdad? Ver cómo nos jalamos gente y más gente y todo eso. Entonces yo creo que sí debemos de ser cuidadosos en el sentido digamos, no es tener celo, ni tampoco porque entonces caemos en lo de secta, ¿no? De que solo los de aquí. No es por ahí tampoco, pero sí es tener cuidado de no usar lo que Dios nos ha dado para jalar gente de otras iglesias. Ese no es el objetivo, ¿verdad? Entonces, tampoco se trata de que me pidan a mí permiso para ir este domingo a otra iglesia que los invitaron, a menos que sea un bautizo de un bebé en la catedral, entonces ahí me cuenta, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Pero el punto es no mal usar eso. Somos un solo cuerpo, sí. Hay una sola cabeza de ese cuerpo que es Cristo, sí. Pero también tenemos ciertas pertenencias o fidelidades a una congregación porque somos miembros de esa congregación. Eso nos da derechos y también nos da responsabilidades, ¿verdad? Dentro de esa congregación. No nos limita a ir a otra, pero cuidado porque a veces, yo se lo digo porque tengo amigos, personas cercanas que han ido y entonces llega a una congregación y de repente le van a dar rápido palabra profética y la palabra profética dice el Señor que esta es tu casa, este es tu hogar, que veniste hoy aquí y te vas a quedar. Si me dan un buen café tal vez me quedo, pero vamos. Bueno, pero entonces, no sé si ahí le respondí, pero por ahí iría la cosa, ¿verdad? Y también tener cuidado en porque también ha pasado de que, digamos, va alguien de aquí y ya están visitando otra iglesia y a la segunda visita ya lo ponen a servir. Entonces, tampoco, pues, no es por ahí el asunto. ¿Alguien más? Les doy esta es la última tarea, hermanos, porque el otro miércoles solo vamos a ver el tema del miércoles. No hay tarea y espero poder tener tiempo para darles, aunque sea algo. Una tostada. Entonces, mire pues, esta es la tarea. Hay que analizar 3 versículos o 3 pasajes. Se ve largo, pero no es largo. Se lo explico. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, ¿qué implica sanamente reconocer con diligencia y tener en alta estima a los que nos dirigen en el Señor? Estos 3 versículos se refieren a cosas que hay que hacer
hacia el líder, hacia el pastor, ¿sí? Pero tenemos que analizarlo por qué y desde qué perspectiva. Entonces, 1 Tesalonicenses, responder por qué o qué implica, reconocer con diligencia y tener en alta estima a los que nos dirigen. Hebreos 13 a 17 es el más famoso, obedeced a vuestros pastores porque ellos, ese es el que dice así, ¿sí? Elabore sobre lo que significa obedecer y sujetarse a los pastores y analice las razones que el pasaje da, porque el propio pasaje lo da, para ello, y establezca también límites y ejemplos, ¿verdad? Y 1 Timoteo 5:17 habla de que tengamos en doble honor a los que gobiernan bien y especialmente a los que predican el evangelio o enseñan el evangelio. Entonces, ¿qué significa dar doble honor a quien gobierna bien? ¿Y por qué dice que especialmente a los que trabajan en la predicación y la enseñanza? Está fácil, ¿no? Pues fácil, que no es mucho pues que leer, pero sí hay bastante que analizar, ¿sí? Porque yo le estoy haciendo las preguntas de lo que dice el pasaje. Entonces, la cosa es por qué, para qué límite hay, etcétera.